Imagínate un mundo donde la luz y las sombras se entrelazan en un baile dramático, donde las formas se retuercen en movimiento perpetuo y donde la belleza se conjuga con la fugacidad de la vida. Bienvenido al Barroco, un periodo artístico que cautivó a Europa entre los siglos XVII y XVIII. Olvídate de la armonía y el equilibrio renacentistas. El Barroco abraza la teatralidad, la exuberancia y el dinamismo. Sus obras tejen una narrativa visual vibrante, donde la luz y la sombra se convierten en protagonistas, creando contrastes impactantes que guían la mirada del espectador. En un contexto marcado por la Contrarreforma y las crisis económicas, el Barroco explora temas como la religión, la muerte, la fugacidad del tiempo y la complejidad del ser humano. Las obras barrocas te invitan a reflexionar sobre la vida, la vanidad y la búsqueda de la trascendencia. El Barroco no solo transformó las artes visuales, sino que también impregnó la música, la literatura y la arquitectura. Figuras como Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Johann Sebastian Bach y William Shakespeare dejaron un legado artístico monumental que aún hoy nos fascina. El Barroco fue un periodo cultural que abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. Se difundió por toda Europa y América Latina, así como por otras regiones colonizadas por los europeos. El Barroco contrastó con el Renacimiento por expresar una sensibilidad pesimista, desengañada, crítica y compleja. El Barroco se puede definir como el arte de parecer. Tres elementos pueden ser considerados fundamentales de su estética: el efectismo, la espectacularidad y la emocionalidad. El término barroco se usó por primera vez a mediados del siglo XVIII en pleno contexto de la Ilustración o Iluminismo. Originalmente, el significado de barroco fue tomado de portugués antiguo, pues barroco designaba un tipo de perla de forma irregular. En la época de la Ilustración, los iluministas Diderot y Rousseau usaron esta palabra para describir de manera peyorativa el arte de ese periodo, al que consideraban estrambótico y confuso. Sin embargo, la historiografía posterior ha reivindicado el valor estético de este periodo. La estética del barroco fue consecuencia, en parte, del impacto de ciertos antecedentes históricos que promovieron la eclosión de propuestas artísticas muy diversificadas en los años siguientes. Por un lado, el descubrimiento de América en 1492 puso fin al aislamiento del continente americano. Con ello, favoreció la consolidación del absolutismo, la conquista y colonización de América, el triunfo de las compañías comerciales y el tráfico transoceánico. Por su parte, la Reforma luterana en 1517 y la Contrarreforma católica en 1545 rompieron la unidad cultural y espiritual de Europa. En medio de esto, la teoría heliocéntrica de Copérnico hacia 1543, los avances de Galileo y las leyes de Kepler conmocionaron las bases del creacionismo y el antropocentrismo. Sumemos a ello la crisis de Europa en el siglo XVII. Caída de la economía, revolución de precios, levantamientos sociales, la guerra de los 30 años, la crisis de 1640 en España, hambrunas, epidemias y caída del índice demográfico, etc. Todo ello coadyuvó para que el barroco se expresara en un arte muy dinámico, creativo, original y, sobre todo, diverso en su universo de estilos, temas y recursos en cada país donde se manifestó. El barroco se forjó en Italia, principalmente en la sede pontificia, Roma, donde el arte fue utilizado como medio propagandístico para la difusión de la doctrina contrarreformista. La Reforma protestante sumió a la Iglesia católica en una profunda crisis durante la primera mitad del siglo XVI, que evidenció tanto la corrupción en numerosos estratos eclesiásticos como la necesidad de una renovación del mensaje y la obra católica, así como de un mayor acercamiento a los fieles. La Iglesia fue el mayor comitente artístico de la época y utilizó el arte como caballo de batalla de la propaganda religiosa, al ser un medio de carácter popular fácilmente accesible e inteligible. El arte fue utilizado como un vehículo de expresión ad majorem deiet ecclesiae gloriam, y papas como Sisto V, Clemente VIII, Paulo V, Gregorio XV, Urbano VIII, Inocencio X y Alejandro VII,
Se convirtieron en grandes mecenas y propiciaron grandes mejoras y construcciones en la ciudad eterna, ya calificada entonces como Roma Triumphans, Caput Mundi, Roma triunfante, cabeza del mundo. Si algo caracterizó al barroco fue el principio del horror vacui, expresión latina que quiere decir horror al vacío. El arte barroco, en todas sus manifestaciones, gusta de los acabados abigarrados y recargados, con lo que pretende llenar todo el espacio. Dinamismo y tensión. El sentido de movimiento, dinamismo y tensión es fundamental en el barroco. No se busca el reposo, sino que, por el contrario, se establecen tensiones entre las formas, los sonidos, las palabras o los conceptos. Representación de pasiones y temperamentos interiores. El barroco se aleja de las prescripciones filosóficas del Renacimiento que llamaban a la mesura y al equilibrio. Opta más bien por la representación de las pasiones y los temperamentos interiores, tanto lo que respecta a cada personaje como al conjunto de la obra. Búsqueda del contraste. En las diferentes disciplinas artísticas, el barroco revela un gusto por el contraste, que en las artes plásticas se expresa por medio del claroscuro. Aplica no solo a la pintura, sino a la arquitectura, la escultura, la música e, incluso, la literatura. Sustitución de lo absoluto por lo relativo. Lo absoluto cede su lugar a la relatividad, en consonancia con una época que carecía de seguridades filosóficas, teológicas y culturales. Domina el orden de la percepción, del efecto, de la búsqueda de sensaciones y contradicciones por encima de los principios cerrados. Centros múltiples. El arte barroco destacó por dejar de lado la idea de una obra con un solo centro de interés, por ejemplo, en pintura el punto de fuga único, para recurrir a los centros múltiples. Estos centros con frecuencia generan composiciones elípticas. Tal principio fue visible en todas las disciplinas artísticas, aunque adaptado a sus recursos. Efecto incompleto o inconexo. El barroco promovió, en consecuencia, el efecto de inconexión o de obra abierta o incompleta, a diferencia del Renacimiento que cerraba el universo de la obra en sí misma. Ese gusto por lo incompleto expresó la inquietud por la infinitud y la trascendencia. Búsqueda del estremecimiento metafísico, pesimismo y desengaño. Frente a la voluntad racional del Renacimiento, que buscaba la armonía y el equilibrio, el barroco prefiere la promoción del estremecimiento metafísico. A diferencia del Renacimiento, en el barroco domina un pensamiento pesimista o desengañado, como respuesta a la crisis histórica que estaban viviendo. Se siguieron cultivando los temas de historia, religión y mitología, aunque prefirieron las escenas de mayor dramatismo y conmoción. En cuanto a la religión, la Iglesia Católica fijó la iconografía para prevenir la herejía. Se prefirieron temas como la Inmaculada Concepción, la Eucaristía, los santos y la Iglesia triunfante, asuntos muy sensibles en la disputa con el protestantismo. También fueron frecuentes la alusión a la fugacidad del tiempo y el desencanto del mundo, así como las costumbres y vida cotidiana, incluida la realidad social. Nuevos géneros pictóricos aparecieron también en el barroco, tales como los retratos colectivos, los bodegones, el vanitas, la pintura de género y el paisaje. Los retratos corporativos o colectivos retrataban a varias personas en un solo lienzo. Con frecuencia, hacían alusión a personas reunidas en torno a oficios, gremios o profesiones. Los bodegones o naturalezas muertas representaban alimentos animales y vegetales, flores y objetos utilitarios. En los países prósperos, expresaban la abundancia. En los países en crisis, como España, expresaban la carestía. El impacto del periodo barroco en el arte posterior es innegable. Su enfoque en el drama, la emoción y la expresión ha dejado una marca indeleble en la historia del arte. Desde el rococó hasta el neoclasicismo y más allá, el legado del barroco se puede ver en la continuación de temas grandiosos, la experimentación con la luz y la sombra, y la búsqueda de la emoción en la obra de artistas posteriores. A través de su audaz exploración de la forma y el contenido, el barroco sentó las bases para la evolución continua del arte en los siglos venideros, asegurando su lugar como uno de los movimientos más influyentes de la historia del arte occidental.